Vamos a Romanos 3, Romanos capítulo 3, y vamos a ir al versículo número 9 en adelante. Hemos visto ya los primeros versículos del capítulo 3 y el título del día de hoy es no hay justo, no hay justo. Es el título exactamente que aparece sobre el versículo 9. Vamos a leer solo el verso 9 hasta el verso 12. Vamos a leer esa porción. Amén, hermanos. Muy bien, acompáñenme en la lectura sentados, no se preocupe, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para tu palabra. Oramos, Señor, para que puedas hablarnos a nuestro corazón, que nos infundas aliento, exhortación, pero sobre todo que podamos aprender de tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer un recuento rápido de las últimas enseñanzas que hemos desarrollado. En el capítulo número 2, bueno, si quiere comencemos del 1 para que hagamos un recordatorio del verso 18 en adelante. Acuérdense que el capítulo 1, verso 1 al 17 da, digamos, los elementos introductorios. Lo más importante que yo puedo rescatar de los versículos 1 al 17 del capítulo 1 es el tema de la epístola, que está el verso 16 y 17. Ese es el tema de la epístola. Dijimos que ese tema principal de la epístola es exactamente la justicia de Dios. Ese es el tema que Pablo va a desarrollar en los próximos capítulos y del cual vamos prácticamente a invertir todo este tiempo hasta que terminemos la epístola a los romanos. Una vez que Pablo ha desarrollado esa idea, va a llegar al versículo 18. Y aquí pues lo que va a comenzar es una serie de ideas que yo ya le enseñé a usted, que desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 21, va a condenar, va a demostrar que nadie puede salvarse por sus propias capacidades, que no hay ninguno que sea justo. O sea, esta idea que estamos trabajando hoy en el capítulo 3 es la que él quiere demostrar, porque nos va a revelar que ninguna persona puede salvarse por sus propios recursos, por sus propios medios o por sus propias capacidades. Hasta que llega al 3:21, él va a decir: señoras y señores, la única manera de salvarse es por medio de la justicia de Jesucristo. Entonces, él va a pasar el capítulo 1, verso 18 en adelante, capítulo 2 y 3, hablándonos de una cantidad de personajes que no logran ellos alcanzar la salvación por sus propios méritos. Entonces, lo primero que vimos es el hombre griego y gentil. ¿Se acuerdan? Hablamos de la homosexualidad en el mundo griego, de cómo ellos cambiaron lo que era por la naturaleza, de la naturaleza por lo que es contra la naturaleza, y desarrollamos ese versículo 26 que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, hasta ese momento la persona podría decir: estos gentiles son hasta personas que se han entregado al homosexualismo, al lesbianismo, y dijimos que esos pecados se promueven por el hecho que no conocen a Dios, porque Dios, habiéndose revelado por la naturaleza y habiendo pensado que el hombre iba a entender que alguien tuvo que haber creado esto, ellos rechazaron la revelación de Dios, de la naturaleza, y la palabra de Dios la han rechazado y han dicho: queremos vivir como nosotros deseamos. Entonces, todo el capítulo 1 hasta llegar al verso 32 nos habla acerca de esas, digamos, pecados, faltas de los gentiles, de los que no son judíos. Cuando ya llegamos al capítulo número 2, comienza a hablarnos del hombre religioso,
del hombre que se cree que es bueno porque no comete pecado de lesbianismo, pecado de homosexualismo. Él dijo, yo no estoy en la lista de los versículos 26 hasta el 32. A mí no me metan ahí. Es un hombre que está en el templo, que adora a Dios, pero él se cree superior. Entonces, este hombre que es religioso se cree bueno. Entonces Pablo le quita el orgullo y le dice, tú hombre, mire cómo comienza el 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, no puedes estar creyendo que tú eres superior religiosamente, porque no eres como los gentiles. Entonces, el capítulo 2, 1 hasta el versículo 16, nos va a hablar de esa vanagloria, de esas personas que piensan que porque no pecan mucho se van a salvar. Eso lo tiene mucha gente religiosa. Dice, no, es que yo soy bueno, dicen. Es que yo no me meto, ¿verdad? Yo no tengo grandes pecados. Yo nunca he matado, yo nunca he tomado. Sí, pero dice la palabra de Dios que eres inexcusable y que no puedes condenar a otro porque tú eres igual que ellos de pecadores. Tú eres igual que ellos de pecadores. Entonces, cuando termina el versículo 16, 2:16, cierra la idea del hombre religioso. Ahora va a hablar ya de los judíos. Entonces, primero habló de los gentiles, después habló de los hombres religiosos y ahora va a hablar de los judíos. Va a hablar del pueblo de Dios que se cree también salvo. Estos pensaban que ellos eran salvos por simplemente ser del pueblo de Abraham. O sea, decir, yo soy descendiente de Abraham, yo soy judío y por lo tanto yo soy salvo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuáles son las tres confianzas del judío? Las tres que ellos se creen que son salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son? Las primeras están en el 17. Ahí hay dos. Una es la ley y la otra es su raza. O sea, es que ellos son descendientes de Abraham. Y la tercera, ¿se acuerda dónde aparece? En el capítulo 3, verso número 1. Perdón, capítulo 2 al final aparece 28, 29, 30. Ahí aparece la circuncisión, ¿verdad? Que se va a desarrollar hasta el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, las tres confianzas del judío son la ley, nosotros tenemos la ley, somos salvos por la ley. Número 2, nuestra raza, somos salvos porque somos descendientes de Abraham. Y número 3, somos salvos porque somos circuncisos, porque tenemos la circuncisión, ¿verdad? Entonces, lo que aparece ahí es que ninguna de esas tres cosas les puede salvar. Al judío nada le puede salvar de eso. Entonces, cuando termina el capítulo 2, viene y el capítulo 3 comienza con una idea. Entonces, Pablo se queda respondiendo, bueno, si la circuncisión no sirve, si la ley no sirve, si ser hijo de Abraham no sirve, entonces ¿de qué sirve ser judío? Y eso fue lo que desarrollamos en nuestro último estudio en los versículos 1 al 8. Y dijimos que la ventaja que tiene ser judío es que ellos tuvieron la ley de Dios. Y que esa es la gran ventaja que tienen sobre todas las naciones. Pero que esa ventaja de tener la ley les condena más. Porque al saber más de Dios, les condena y les compromete más de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, usted ya, hemos desarrollado prácticamente 3 capítulos y medio. Mire cómo lo hemos desarrollado. O sea, hemos dicho que el hombre religioso no se puede salvar. Hemos dicho que el hombre solo por la circuncisión no se puede salvar, solo por ser judío no se puede salvar. Entonces llegamos al 3:9 y entramos a una nueva idea. Entonces, ¿quiénes nos faltan? Pablo aquí va a demostrar que ni por ser gentil, que ni por ser judío, ni por ser una persona creyente, porque los judíos pensaban que ellos son salvos, ¿verdad? Los gentiles tal vez podían tener algún conocimiento de querer tener salvación. Entonces, si alguno duda todavía, se los va a recetar desde el versículo 9 al 20 y les va a decir, ninguno, no hay uno que sea justo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que no hay ninguna persona que pueda cumplir las demandas de Dios. Y lo que nos va a presentar el capítulo 3, verso 9 al 20, es cómo se ve el hombre a la par de la justicia de Dios. Y mire bien, lo que va a señalar el versículo 9 en adelante es
cómo el hombre está caído, está en pecado, y va a venir Pablo y va a hacer una descripción desde la cabeza hasta los pies del hombre sin Dios, del hombre pecador. Si alguno ha pensado que de alguna manera por obras o por ser bueno se va a salvar, Pablo cierra la enseñanza del verso 9 al 20 diciendo: no hay ninguno justo, no hay ninguno que pueda salvarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque en el 21 él va a decir la manera en que se van a salvar. Y la manera en que se van a salvar es por medio de la justicia de Jesucristo. Ahora, vea cómo comienza el texto. Primero hay una interpretación aquí. Algunos piensan que lo que está hablando es de los cristianos y que se está incluyendo Pablo en la lista. Otros dicen que son los judíos y otros dicen que es toda la raza humana. Entonces, yo soy del criterio que Pablo está hablando de toda la gente, incluyendo hasta él mismo, que no se pueden salvar por sus propios méritos. Lea conmigo el 9. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quiénes? Que los judíos. ¿Ah? ¿Somos mejores que los judíos nosotros? O sea, nosotros está poniendo Pablo, se está poniendo en lugar, ¿verdad? Es decir, nosotros que conocemos un poquito a Cristo, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros salvarnos así nomás? Y lo que Pablo tiene que mostrar aquí es que no, o sea, no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. ¿Y de qué manera lo va a presentar Pablo? Dice el versículo en la segunda parte: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces esa es la premisa, la condenación es que todos están bajo pecado, sean gentiles, judíos y los que hoy somos cristianos y que antes no lo éramos. Todos estamos bajo pecado. Ahora, la palabra estar bajo pecado, la palabra en griego, la palabra hipo o upo, o sea, cualquiera de las dos connotaciones, porque no estoy traduciendo conjugando los verbos. Hupo en griego o hipo quiere decir estar bajo. Entonces, la palabra que utiliza Pablo en el verso 9 es hupo hamartía, estar bajo pecado. Entonces dice Pablo que no hay diferencia, seas judío o no seas judío, estás bajo la condenación. Y esa palabra hupo se utiliza en varias veces en el Evangelio, y yo quiero tocar un texto donde va a utilizarlo el evangelista Mateo, solo para que usted sepa qué quiere decir estar bajo. Dice Mateo, no lo vaya a buscar, por favor. Mateo 8, versículo 8 y 9. Oiga, solo escúchelo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Oiga, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces, la palabra en griego que ocupa ahí es hupo o hipo, que quiere decir tener bajo sus órdenes. Entonces, dice Pablo en el verso 9 que el pecado, hermano, es como un amo que nos somete, que nos ordena, que nos hace hacer lo que él quiere con nosotros. Y nosotros estamos bajo sus órdenes, bajo su guía. Si nosotros no hemos conocido a Jesús, estamos bajo su autoridad. Y esto, hermano, quiere decir que tanto judío como gentil están en la misma condenación. O sea, no hay una posibilidad que una persona diga, es que yo no estoy bajo esa condenación. Como no, vos estás bajo pecado. Y estar bajo pecado es que el pecado te da órdenes. El pecado te guía, el pecado te hace hacer cosas que tal vez vos no querés, pero que están ahí. Ahora, note esto. Los niños pequeños, bebés, tal vez no recién nacidos, pero sí de 5 o 6 años. ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué un niño va a salvarse? Los niños desde muy pequeñitos son egoístas. Los niños desde muy pequeñitos son pleitistas. Y usted dice, ¿y cómo es posible desde que están de 4, 5, 6 años y ya los niños sin conocer la maldad ya son así? Es que nosotros tenemos ya esa naturaleza pecaminosa en nosotros. O sea, esto de que
Por ejemplo, a usted un niño, no todos, pero usted a un niño de 8 años, ¿verdad? Y lo confronta y le dice, mira, vos agarraste la plastilina de fulanito, vos agarraste el lapicero de fulanito. Ya son mentirosos. Muchos ya aprendieron a mentir a los 8 años. Y uno dice, ¿y cómo es posible? Es que, hermano, es lo que Pablo está hablando aquí. O sea, oiga, ¿cómo se llama esta porción del libro de Romanos? Diga conmigo, total depravación. Diga conmigo otra vez, total depravación. Los gringos le dicen total depravity. ¿Por qué? Porque la depravación total no es que usted no se sienta mal, sino es que usted es depravado. No, o sea, en teología, depravación total significa que el hombre desde su nacimiento ya trae una inclinación hacia la maldad, hacia el pecado, y que usted no puede sacársela. Él ya la tiene desde su niñez, desde su nacimiento ya trae consigo una naturaleza que se la ha dejado el pecado a la humanidad. Porque desde que cayó el hombre en el jardín del Edén, la humanidad está llena de esta connotación pecaminosa. Entonces, aunque usted quiere decirse, yo me quiero librar de eso, yo quiero quitarme eso, no puede, porque el pecado lo somete. El pecado le hace y le da órdenes a usted. El problema es, imagínense qué difícil, hermano, si toda la vida hemos aprendido una muchacha que a los 16 años ya se la llevaron de la casa, ¿verdad? Así lo que pasa en los cantones allá, experiencias que yo he visto con mis propios ojos, de que se la llevan la cipota de los 16 años en el cantón porque los papás, los abuelos no la pueden mantener porque papá nos tiene, se fueron a Estados Unidos, la dejaron tirada a la niña y los abuelos la crían, y cuando un hombre mayor se la quiere llevar, ellos felices se la entregan al hombre. Entonces ya viene la chica de 16 años y comienza a tener una experiencia sexual a los 19 años, 21 años, la deja el hombre. Después ella, porque necesita sostenerse económicamente, está con otro varón, y así yo le he contado esto que es triste. Cuando nosotros hacíamos campañas, porque eso también pasa en Cojute, no solamente en Usulután, pero allá es más dramático. Cuando yo entregaba juguetes, ¿verdad?, a los niños en Navidad, yo llegaba a los cantones, allá a la Joya del Tomacico, al Talpetate, el cantón Talpetate, así se llama el cantón. Y estábamos así. Entonces yo veía que una niña estaba chiñando a otra niña. Entonces, pero yo dudaba, no, si era la mamá del bebé. Y a uno decía, o sea, teníamos que darle juguete al niño y a la madre, así de triste, así de duro. O sea, no se le daba un juguete de carrito, no, sino que una cajita ya con cosas higiénicas, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, imagínate, tú vienes al evangelio, conoces a Cristo, pero hay cosas que a usted lo siguen sometiendo, pues. Si la diferencia es que en el cristiano el pecado ya es opcional, en el sentido que si usted tiene a Cristo, usted le puede decir al pecado no. Pero cuando usted no es cristiano, usted no tiene esa fuerza, ese poder, porque el que le da la fuerza y el poder de decir no es Jesús. Entonces, si usted viene y ha tenido varias parejas, porque usted no le conocía al Señor, pero ahora que conoce a Jesús, usted dice, yo no me voy a entregar a otro varón, a otro hombre, a tener otro hijo. O sea, ahí viene la conciencia de pecado. Ahí viene la conciencia. Los que han sido un poco alcohólicos, los que han sido un poco drogadictos, pues cuando ya vienen al evangelio, esas cosas se van quitando de uno. Pero hay personas que siguen luchando. Hay un hermano que fue no solamente intérprete de música secular, mucho, ¿verdad? Y él es el mejor saxofonista, uno de los mejores saxofonistas que El Salvador ha parido. Pues está allá en una de las iglesias de un amigo mío, del pastor Pleites. Entonces querían que el hermano cantara, ¿verdad? Tocara el saxofón en una de las bodas de ahí, de los hermanos de Cuscatancingo y mexicanos. Y entonces no llegó. ¿Y qué pasó? Digo yo, ¿qué sucedió con el hermano? No, es que fíjate que él se sigue drogando. O sea, él, claro, cuando estaba limpio, iba con todo con el Señor. Pero de repente recaía, se metía a droga. Es que es difícil, hermano, porque este poder que tiene el pecado sobre nosotros lo tiene desde niño. Y esos traumas que están en nosotros vienen dentro y nos hacen daño hasta que tenemos 38, 40 años y seguimos igual muchas veces. Entonces yo le hago una pregunta a usted.
¿Cómo es que le ordena el pecado a usted? ¿Cómo es que lo guía el pecado? O sea, ¿por dónde es que te agarra a ti? ¿Te agarra por la parte sexual? ¿Te toma por la parte de tus pensamientos? ¿Te toma por la parte de tu rencor, de tus palabras? Pablo dice que verdaderamente, tanto judíos como gentiles, el pecado tiene poder sobre ellos. Pero ahora Pablo va a hacer un desarrollo de ideas. Del versículo 10 hasta el versículo 12 es el primer párrafo de ideas. ¿Por qué el hombre está corrompido? ¿Verdad? Del versículo 13 al 14 nos va a hablar de la segunda área en la cual el hombre está corrompido, ¿verdad? Entonces, en la tercera estrofa, del 15 al 18, nos va a hablar de la tercera área en que estamos corrompidos. Entonces, estoy hablando del hombre sin Dios, para comenzar. O sea, ¿de dónde está corrompido el hombre sin Dios? Primero, del versículo número 10 hasta el versículo número 12, diga conmigo, carácter. Pero dígalo bien, carácter. Apúntelo ahí, póngale carácter. El carácter está corrompido del ser humano. Versículo 13 y 14, diga conmigo, lengua. Versículo 15 al 18, diga conmigo, conducta. Carácter, lengua y conducta. Entonces Pablo va a describir al hombre en tres áreas cuando está corrompido y sin Cristo. Lo va a describir en su carácter, lo va a describir en su forma de hablar y lo va a describir en su conducta diaria. Vuelvo a repetir, del versículo 10 al 12 está el carácter, del versículo 13 al 14 está su lengua, del versículo 15 al 18 está su conducta diaria. Ahora veamos un poco la primera estrofa y márquela con lapicero, traiga su lapicero, no venga al culto sin Biblia y sin lápiz o lapicero, porque aquí se mancha la Biblia. Mire cómo la tengo yo, es destrozada. Yo solo en este año he destrozado ya 2 Biblias. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que apuntar, si no, no aprende. Mire lo que dice 10 al 12. Aquí se repiten 5 veces, 5 ocasiones, no hay. 5, o sea, ¿qué es lo que pasa? La idea principal del párrafo, o sea, del párrafo 10 hasta el 18 es que no hay justo. Entonces, del versículo 10 al 12 lo va a repetir 5 veces y va a cerrar en el versículo 18 con otro no hay. Mira el 18, no hay ¿qué? Temor de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, va a describir al hombre desde su cabeza hasta los pies. Entonces, vamos a hablar primero del carácter del hombre. En los versículos 10 hasta el versículo 12 nos describe una humanidad que primeramente no busca a Dios, es indiferente. Y en segundo lugar, no entiende en lo espiritual, no comprende en lo espiritual. El hombre sin Dios, aunque usted le hable del infierno, le hable del cielo, él no le entiende. No entienden lo bueno de Dios. Lo espiritual no es comprensible para ellos. Pero además de no ser comprensible, no buscan a Dios. A ellos no les interesa a Dios. Ellos quieren vivir su propia vida. Entonces, en 5 ocasiones, el apóstol Pablo va a repetir la misma palabra. Pero vea, Pablo aquí está utilizando una técnica judía que implica tomar textos del Antiguo Testamento y aplicarlos para dar una enseñanza. Entonces, los primeros capítulos, los primeros versículos que él va a utilizar para hacer el versículo 10 al 12, es el Salmo 14, verso 1 al 3. Ese es lo primero que él va a ocupar. Y el Salmo 53, verso 1 al 3, apúntelo, Salmo 14 del 1 al 3 y Salmo 53 del 1 al 3. O sea, primero va a utilizar los salmos para enseñarnos. Entonces, solo para que tenga una idea, mire cómo se llama la técnica judía. Se llama incrustar perlas, así se llama la técnica, que es que cuando usted habla, meta textos bíblicos del Antiguo Testamento de diferentes áreas. Por ejemplo, va a usar salmos, que son los poéticos, va a utilizar los profetas y va a utilizar también
una parte del libro de Eclesiastés. Mire cómo habla Pablo. Pablo está dictando la epístola y él está dando porciones del Antiguo Testamento. Vea solo para que tenga un ejemplo, porque el Salmo 14 se parece mucho al Salmo 53. Pero escuche, Salmo 14, verso 1 al 3. Búsquelo si quiere, rápido, para que usted note esto y que usted mismo lo vea con sus propios ojos. Esta palabra de no hay, aparece en este salmo. Pero mire de quién habla. De un hombre que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, es una persona que no toma en cuenta a Dios en nada. Salmo 14, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Vaya, vamos a ver. Mire de quién habla. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, en el corazón de este hombre, Dios no es tomado en cuenta, sino que vive su vida sin tomar en cuenta, sin pensar en las cosas de Dios, sin pensar en las cosas espirituales. Se han corrompido, hacen obras abominables. Oiga, ahí comienza. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. Oiga otra vez. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo está tomando ese texto y está resumiendo para poder aplicarlo a Romanos, capítulo 3, verso número 10. O sea, está usando el versículo que aparece en Salmo 14, 1 al 3 para poder construir esta parte. Entonces, el segundo texto que ocupa es Salmo 53, 1 al 3. Ya que está ahí en Salmos, vaya a buscarlo para que vea cómo lo construyó. Salmo 53 del 1 al 3. Es igual, es parecido, es una construcción igual. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora, yo le voy a leer un versículo, no lo vaya a buscar. Está en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, Pablo ocupa esos tres versículos y los condensa en Romanos. Vaya a Romanos capítulo 3 y vea conmigo el verso 10 al verso 12. Entonces, la idea principal es que no entienden las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay Dios en su corazón. No hay Dios en su mente. Ellos no conciben a Dios. Entonces, no entienden ni buscan, son indiferentes, Las cosas espirituales no las quieren, no quieren acercarse a ellas, no les interesa. Fíjese que cuando vino el pastor Helios Martínez de España, me dejó impresionado su mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo no había entendido eso. En España, hermano, la iglesia más grande, en España cristiana evangélica, una de las más grandes es la iglesia Salem, del gran cantante Marcos Vidal. Usted lo ha conocido, usted sabe cuál es la música de Marcos Vidal. Pero ¿sabe cuántos miembros tiene la iglesia Salem de Marcos Vidal? Tiene 400 miembros, es la iglesia más grande de España. ¿Por qué? Allá no hay gente cristiana. La gente, tú le hablas de Jesús y como que les estás hablando de Mahoma, como que les estás hablando de Gandhi, como que les estás hablando de un profeta. Ellos de Dios no tienen nada. Y ¿sabe qué es lo impresionante? Que fue el continente donde llegó primero el evangelio. Deberían de saber más de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Fueron indiferentes y las cosas espirituales las rechazaron. Porque desde la Revolución Francesa ellos sacaron a Dios de todo. Y ya no se enseñó a Dios en las escuelas. Helios me decía: mira, yo tuve que a mi hijo, eso se llama nueva masculinidad. Porque en la escuela donde él estudia, el niño, ya permiten que si usted quiere mandar a su hijo varón vestido de niña, él puede llegar fácilmente y no hay ningún problema. Entonces tuvo que tomar a su hijo varoncito porque a tratarlo un poquito brusco, a tratarlo de tal manera que el niño se afianzara en su sexualidad. Porque allá fácilmente la sociedad los empuja a eso. Entonces, mire nuevamente el verso 10 al 12. Como está escrito:
¿Por qué está escrito? Está en Salmo 14, en Salmo 53 y en Eclesiastés 7. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está la idea central, que no entienden lo espiritual y que no buscan ¿a quién? A Dios. ¿Por qué no lo hacen? Verso 12. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Mire, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa palabra inútiles es una palabra en el texto griego que quiere decir leche podrida. Leche podrida es lo que quiere decir la palabra ajeiro. O sea, esa palabra quiere decir leche podrida. O sea que ya no sirve, hay una inutilidad en el hombre, está podrido todo. Se hicieron inútiles, dice. O sea, no hay en él nada bueno. Ahora, para cerrar, va a comenzar a describir, primero nos describe su carácter. El carácter es que no busca a Dios y que no entiende. Amén. No entiende ni busca a Dios. ¿Por qué? Porque se hizo inútil. O sea, se corrompió, se pudrió. Y en él no hay nada que rescatar. Porque sin Dios no somos nada. Ahora, en la segunda estrofa se describe las fallas que tenemos con la lengua. Y aquí, hermano, primeramente, y va a usar la misma técnica Pablo. Va a utilizar varios versículos del Antiguo Testamento. Ahora no les voy a pedir que lo busquen por el tiempo. Pero por ejemplo, va a utilizar el Salmo 143. Se lo voy a leer, solo se lo leo. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Va a utilizar el Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esos dos textos son utilizados para hacer la estrofa 2, que está desde el verso 13 al 14 y habla de la lengua. Describámoslo, veámoslo así. Primero habla de lo que hay en su garganta. Aquí ven, esto se llama antropología bíblica. ¿Por qué? Porque se está dando todas las características del hombre desde aquí, mire, del cuello, labios, lengua, o sea, todo por dentro está podrido. O sea, su carácter está podrido, pero su interior también lo está. Mire el 13. Sepulcro abierto es su. ¿A quién le decía de sepulcros blanqueados Jesucristo? ¿Por qué? Porque por dentro estaban muertos. Es como, o sea, y con el respeto, no está hablando de un hedor, porque un comentarista, ¿verdad? Douglas Moore y también Arthur Robertson dice, es que es como cuando tú abres un sepulcro o un féretro y apesta a muerto. Entonces lo que dice Pablo es que por dentro están podridos y cuando abren su boca lo único que le sale son cosas malas. No está hablando del olor, está hablando de lo que sale dentro de nosotros. Por dentro es como que estamos muertos. Sin Dios, por supuesto, sin Dios. Ahora, con su lengua engañan. ¿Por qué? Porque es una continua conducta en la persona, que es lo primero que aprende a mentir, ¿verdad? Ahora, vea lo que dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces, la primera connotación es el estilo en que nosotros hablamos, que quiere decir que muchas veces, hermano, tiene que ver con el hecho de que solo cosas malas salen de nosotros. Pero cuando habla que, miren los labios, porque ya tocó la garganta, la lengua engaña, dice. Sus labios, debajo de los labios está el veneno, porque ahí está el engaño, la falacia, la hipocresía con la cual muchos de nosotros hablamos, que por delante solo somos Dios le bendiga, pero por dentro odiamos a la persona y tal vez hasta deseamos, ¿verdad? Hasta deseamos el mal de esa persona. Entonces, cuando habla del áspid, quiere decir que el veneno está aquí, detrás de los labios, implica un lenguaje engañoso, implica un lenguaje hipócrita, un lenguaje dañino, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué? Lo que quiere decir que solo amargura y maldición hay en la boca del hombre. O sea, su boca está llena de maldición. Pero quiero que note esto. Primero habló de la garganta, después de la lengua, después habló de los labios
y ahora de la boca. O sea, toda esta parte, ¿verdad? Toda la parte de la cabeza no sirve. Está llena de mentiras, de envidia, hipocresía. Porque cuando alguien nos falta respeto, somos capaces de gritarle unas tremendas cosas en la misma familia, en la misma casa. Somos capaces de ofender terriblemente, terriblemente. Ahora, veamos el verso 15 hasta el verso número 18. Aquí nos va a hablar de su forma de comportarse todos los días. Esto habla de la violencia, de lo violento que el hombre es sin Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no es necesario decirle gran cosa para que la persona se ponga agresiva, ¿verdad? No quiere decir, sí quiere decir matar a una persona, pero en términos del Nuevo Testamento, matar a alguien implica odiarle, implica ofenderle de boca, o implica inventarle un chambre a alguien. O sea, eso de que nos es fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Y hablar mentiras de una persona sin que nos conste. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que también ofenderle de palabra no nos importa muchas veces. Pero lo que está hablando el texto es que es facilito llevarlo, es facilito que la persona, si es que solo le dice, vení, mira, te voy a contar algo, ¿verdad? Porque rapidito la persona es capaz de agredir, de ofender a una persona o de golpear a la persona. Es agresividad en la persona. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, porque no encuentra nada bueno, porque como su forma de comportarse todos los días es hacer las cosas malas, todos los días hace cosas malas, siempre en su camino hay desventura, siempre en sus caminos hay quebranto, hay fracaso en el camino del hombre, porque aquí está describiendo ya su forma de caminar, su forma de conducirse en la vida. Entonces, el carácter ya lo tocó, la lengua ya lo tocó. Ahora está hablando de los pies, pero ¿por qué? Porque es la forma en que nosotros vivimos cada día, todos los días de nuestra vida. Pero ¿por qué se porta así el hombre? ¿Por qué es que sale veneno de su boca? ¿Por qué es que su carácter no tiene a Dios? ¿Por qué no toma en cuenta a Dios? ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no lo entiende lo espiritual? Y ahora dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Como solo en lo malo andamos, no conocemos el camino de la paz. Pero la razón principal es porque no hay, versículo 2, 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, como él no tiene el temor de Dios enfrente, el centro de su vida no es Dios y no le teme a Dios, habla mentiras, ofende, apuñala con su lengua, busca lo malo, busca hacer maldad y su carácter siempre desecha a Dios. Hermanos, damas y caballeros, les presento la manera en cómo Dios ve al hombre en pecado. No tiene nada bueno en él. Está corrompido desde la punta de su cabeza hasta sus pies. No hay nada bueno en él. ¿Y qué pasa? No puede salvarse por sí mismo. No puede él levantarse. No puede buscar a Dios. Solo si Dios lo llama. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Cuando se presenta el juicio de Dios, el hombre no va a poder hablar. Está un hombre allí en el juicio de Dios queriendo decir, es que yo hice tal cosa buena, yo hice tantas buenas obras. No, ninguna de esas obras va a poder salvarte. Aunque tú recordes que en tu vida regalaste, donaste dinero, es que todo eso está bueno, pero es que el problema es que eso no te salva, sino que lo que salva es la justicia de Cristo. Tú no tienes ninguna justicia, interiormente no hay nada bueno en ti. Por eso necesitas la justicia de Jesús, de alguien que nunca ha pecado, de alguien que nunca corrompió la ley y de alguien que nunca desobedeció a Dios. Esa es la justicia de Cristo, la que necesitamos. Y terminamos en el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, los mandamientos no te van a salvar. Cumplir los mandamientos, aunque vos los quieras cumplir al pie de la letra, no va a poder salvarte. ¿Por qué? Porque estás corrompido desde tu carácter, tu lenguaje y tu forma de conducirte.
todo está corrompido en nosotros. No podemos hacer lo bueno. No hay manera de salvarnos. Lo único que salva es la justicia externa de Jesús, la que nos levanta, la que nos da la salvación, que es la que vamos a hablar desde el versículo 21 hasta el 31, y le vamos a dedicar todo el tiempo posible la próxima semana. Pero la idea principal del día de hoy es que no hay justo en uno. Ahora usted ya sabe por qué dice eso el texto bíblico, porque revisando al hombre en su exterior, en su interior, no hay nada bueno en nosotros para podernos salvar. Por más que quieras hacer buenas obras, no te pueden salvar. La única obra que salva es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y la fe puesta en la obra redentora de Jesús, que es nuestro Salvador. Vamos a orar, hermano.